La vela en el centro de la mesa todavía estaba encendida cuando el hacendado don Ignacio Gallardo de la Torre sintió el primer ardor. No fue un dolor que te hace gritar, fue casi discreto, un calor que subía despacio por el pecho como una brasa escondida bajo la ceniza. Dejó la copa, miró el vino, el color era el de siempre, tinto oscuro, casi negro a la luz de las velas, el aroma también. Pero algo en ese trago había llegado diferente, demasiado pesado, demasiado lento, como si el líquido supiera algo que él todavía no sabía. A su alrededor, la mesa estaba puesta, como todas las noches. El mantel blanco de lino, la vajilla de plata, los candelabros altos que doña Ermelinda había mandado traer de la Ciudad de México hacía 3 años, y que el hacendado nunca había considerado necesarios, pero que tampoco había mandado quitar. Doña Ermelinda, sentada a su derecha con esa sonrisa que reservaba para los compromisos, el tipo de sonrisa que tiene la forma correcta y cero calidez. Héctor, a la izquierda, cortando la carne con movimientos demasiado precisos para alguien que estuviera relajado. El doctor Camilo al fondo, la servilleta doblada sobre el regazo, la copa casi intacta desde que se la sirvieron. Don Ignacio intentó hablar. La boca no obedeció. Intentó levantar la mano. El brazo se quedó donde estaba, pesado como cosa muerta. Y entonces entendió, con la claridad fría de quien ha pasado la vida entera tomando decisiones rápidas en situaciones que no perdonan la duda, que el cuerpo se había detenido, que estaba cayendo despacio, como un árbol al que le cayó un rayo pero que aún no sabe que va a desplomarse, y que nadie alrededor de esa mesa se había levantado. Ermelinda fue la primera en hablar después de que él golpeó la silla y se deslizó de lado. Camilo, solo eso, el nombre, sin grito, sin susto, sin arrastrar la silla con urgencia, como quien llama a un sirviente para resolver un contratiempo menor. El doctor Camilo ya estaba de pie, los dedos en el pulso del hacendado, el rostro sereno como quien examina la pieza de un reloj que se detuvo. 2 segundos, 3. No lo llamó por su nombre. No dijo que todo estaba bien, no dijo nada que un médico diría si estuviera sorprendido. «Está vivo», dijo por fin, «pero tenemos que sacarlo de aquí». Héctor se limpió la boca con la servilleta antes de levantarse. En un rincón del comedor, recargada en la pared junto al aparador de caoba, estaba Lucía. Había llegado con el platón del segundo tiempo cuando todo sucedió. Todavía sostenía el platón en las manos cuando el hacendado cayó, y no se movió. Se quedó parada, los ojos fijos en él, no con susto, no con indiferencia, con algo entre los dos que el hacendado, aún cayendo, aún con el pecho en brasas, registró sin poder nombrar esa mirada. Fue lo último nítido que vio antes de cerrar los ojos. Lo cargaron a la recámara principal en el primer piso. Héctor por los pies, 2 de los hombres de la hacienda por los hombros. Doña Ermelinda al frente, abriendo puertas, sosteniendo la vela con una mano y levantándose la falda con la otra para no tropezar en los escalones. El doctor Camilo a un lado, con 2 dedos todavía en el pulso, contando los latidos en silencio. Don Ignacio lo escuchó todo. Escuchó el ruido de sus propias botas arrastrándose por el pasillo de piedra fría. Escuchó el rechinido de la puerta del cuarto que había pedido que arreglaran hacía 2 meses y que nadie había arreglado. Escuchó el colchón de paja recibir el peso de su cuerpo con un sonido ahogado y escuchó, mientras todavía le acomodaban las almohadas bajo la cabeza con una eficiencia que no tenía nada de ternura, la voz de Héctor, baja, calculada, dirigida al médico, como si el hacendado no existiera en la misma habitación. ¿Cuánto tiempo puede estar así? El doctor. Camilo respondió también en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Depende de lo que se usó. Si es lo que estoy pensando,
Puede ser una noche, puede ser más. ¿Y va a recordar?, preguntó Héctor. Cuando despierte, ¿recordará lo que oyó? Una pausa, el tipo de pausa que tiene peso. No necesariamente, dijo Camilo. El efecto suele confundir la memoria reciente. Lo que ocurrió justo antes del episodio tiende a perderse. Héctor no respondió, pero el hacendado, acostado y absolutamente inmóvil, sintió con una nitidez que ningún músculo podía expresar lo que esa pregunta significaba. No era la pregunta de un hijo preocupado por la salud de su padre. Era la pregunta de alguien que necesitaba calcular el tamaño de su propio descuido. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios de qué país nos estás viendo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un hombre que fue envenenado. Es la historia de un hombre que pasó la vida entera creyendo que el poder protegía a quien lo tenía y que descubrió en una sola noche que estaba más solo que el último peón de la hacienda. Doña Ermelinda mandó a todos salir. Se quedó sola con su marido por quizás 3 minutos, el tiempo suficiente para verificar que respiraba, para apartarle el cabello de la frente con un gesto que tenía la forma del cariño sin nada de su calor, para mirar alrededor del cuarto, como quien hace una última revisión antes de salir de una habitación que no piensa ocupar en mucho tiempo. Después se dio la vuelta, fue hacia la ventana, miró el patio oscuro allá abajo, donde los faroles de las galeras todavía estaban encendidos, donde las sombras se movían despacio entre las construcciones de adobe y madera. Se quedó así por un tiempo que el hacendado no supo medir, porque el tiempo, sin un cuerpo para sentirlo, se había convertido en otra cosa. Y entonces llamó, sin levantar la voz, Lucía. La criada apareció en la puerta en menos de 1 minuto. Ya estaba en el pasillo. Ya sabía o simplemente ya esperaba. El tipo de cosas que suceden cuando pasas años siendo invisible dentro de una casa y aprendes a leer lo que está en el aire antes de que se convierta en viento. «Te vas a quedar aquí esta noche», dijo doña Ermelinda sin mirarla, los ojos todavía en la ventana, en la oscuridad de afuera. «Si se mueve, si hace cualquier ruido diferente, vienes a llamarme a mi cuarto. No grites, no despiertes a la casa. Vienes a llamarme en silencio». «Sí, patrona». Doña Ermelinda se volteó ahora, los ojos fijos en ella, con esa precisión que el hacendado había pasado años admirando y nunca entendiendo del todo. «No es necesario que hables con él, no es necesario nada, él no oye». Lucía bajó la cabeza. «Sí, patrona». Doña Ermelinda salió, la puerta se cerró con un clic seco, y por un largo momento el cuarto quedó en silencio absoluto, solo el crujido de la madera asentándose en el frío que bajaba de la sierra, solo la respiración del hacendado, pesada e irregular como algo mecánico, y el discreto susurro de la falda de Lucía, mientras jalaba el banco de madera para acercarlo a la cama y se sentaba. No lo miró de inmediato. Se quedó con las manos en el regazo, los ojos en el suelo, como quien espera que el silencio se asiente antes de hacer cualquier cosa dentro de él. La vela en el buró proyectaba sombras largas en las paredes encaladas. Afuera, a lo lejos, el sonido de alguien cerrando el portón del granero. Después, nada. Don Ignacio podía oírlo todo. Podía sentir el débil calor de la vela en un lado de su rostro. Podía oír su propia respiración entrando y saliendo como algo separado de él, como una máquina que todavía funcionaba mientras el dueño estaba ausente. Y podía oír muy de cerca la respiración de Lucía, que no era la respiración de alguien con miedo, ni de alguien en paz. Era la respiración de alguien que estaba decidiendo algo. Durante un largo rato, ninguno de los dos hizo nada. Ella no durmió. Él no durmió. La vela fue bajando, goteando cera blanca por el costado del candelabro de fierro.
Y entonces Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, levantó los ojos hacia el rostro del hacendado y se quedó así, mirándolo, por tiempo suficiente para que cualquier persona viva se sintiera incómoda y desviara la mirada. El hacendado no parpadeó, no respiró diferente, se quedó exactamente como estaba. Ella observó su respiración, observó los ojos cerrados, observó las manos abiertas a los lados del cuerpo, demasiado inmóviles para ser naturales, o demasiado naturales para quien supiera qué estaba buscando. Y entonces, muy despacio, Lucía abrió la boca. «Yo sé que el patrón está escuchando», dijo en voz baja, sin acusación, sin miedo, como quien constata cómo está el clima afuera. «Conozco la respiración del patrón desde hace 18 años. Sé cómo es cuando duerme de verdad». El cuarto se quedó quieto. «Así que voy a hablar», dijo ella, «y el patrón va a escuchar, porque esta puede ser la única vez en la vida que no va a tener opción». Lucía no empezó hablando del secreto. Empezó como empiezan todas las grandes verdades, por las orillas, por lo que parece demasiado pequeño para importar, pero que cuando lo miras de cerca, te das cuenta de que siempre fue el centro de todo. Se quedó un tiempo en silencio, después de decir aquello que sabía que él estaba escuchando, que conocía su respiración. El cuarto no respondió. El hacendado no respondió, y ella pareció satisfecha con eso, como si la ausencia de reacción fuera en sí misma una confirmación. Entonces se acomodó en el banco, cruzó las manos en el regazo y comenzó. «Hace 18 años que estoy en esta hacienda», dijo en voz baja, uniforme, como quien cuenta algo que ya ha contado muchas veces dentro de su propia cabeza. «Llegué a los 12. El patrón no se acuerda, porque en ese tiempo tenía muchas cosas que recordar, y yo era demasiado pequeña para ocupar espacio en la memoria de nadie». Hizo una pausa, miró la vela. «Pero yo sí me acuerdo del patrón». Don Ignacio escuchaba. Cada palabra llegaba con una claridad que no esperaba. El veneno había detenido el cuerpo, pero había dejado la mente intacta, quizás incluso más aguda de lo normal. ¿Cómo sucede cuando le quitas a una persona todas las distracciones que usa para no prestar atención a lo que tiene delante? Se acordaba de Lucía, lo intentó. Barrió la memoria como si barriera un cuarto oscuro con una vela pequeña. Una niña de 12 años, 18 años atrás, 1869, él tenía 38. La hacienda San Benito todavía estaba creciendo. El segundo lote de tierra se había incorporado ese año. Los cafetales en lo alto de la loma todavía no producían al ritmo que producirían después. Había mucho movimiento, muchas transacciones. No se acordaba de Lucía. «Vine de una hacienda en Tepatitlán», continuó ella. «Mi madre se quedó allá, mi hermano menor también. A mí me vendieron por separado porque era más joven y valía más sola que junto con ellos. Eso fue lo que el capataz me explicó en el camino. Creyó que necesitaba entender la lógica del negocio». Dijo esto sin ira aparente, solo como un hecho. Y quizás era exactamente eso lo que llegaba con más peso, no el grito, sino la voz plana de quien ya ha digerido el dolor hasta convertirlo en parte del paisaje. El hacendado no había comprado a Lucía directamente. Él lo sabía o creía saberlo. Las transacciones de ese período pasaban por el capataz, por el contador, por intermediarios que existían precisamente para que el nombre del hacendado no tuviera que aparecer en los documentos menores. Así se hacían las cosas, así lo hacían todos, pero alguien había firmado y el dinero había salido de algún lugar. «Cuando llegué aquí», dijo Lucía, «me pusieron en la cocina. Era pequeña, así que me pusieron a hacer las cosas que no necesitaban fuerza: pelar, lavar, acarrear agua. Después fui creciendo y fui subiendo». Usó la palabra subiendo sin ironía y sin amargura, solo como descripción geográfica de un movimiento dentro de una estructura que ella no había elegido.
Cuando la señora Ermelinda llegó después de la boda, me eligió para estar cerca de ella. Dijo que yo tenía un modo quieto, que no estorbaba. Se miró las manos. Modo quieto. Repitió las palabras despacio, como quien las prueba en la boca después de mucho tiempo. Es lo que una aprende cuando nadie quiere oírla hablar. Una aprende a ser quieta de un modo que hasta parece virtud. Don Ignacio sintió que algo se movía dentro de su pecho. No el ardor del veneno que se había enfriado hasta convertirse en una quemazón sorda, sino otra cosa, más pequeña, más incómoda. El tipo de cosa que aparece cuando una verdad que nunca has formulado comienza a tomar forma fuera de ti, en la voz de otra persona, en un cuarto oscuro, sin que puedas interrumpirla. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal. Y dime en los comentarios de qué país nos estás viendo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una criada que por fin pudo hablar. Es la historia de todo lo que una persona puede construir cuando nadie espera nada de ella, y de todo lo que un hombre poderoso pierde cuando finalmente deja de hablar y empieza a escuchar. Afuera del cuarto, la hacienda fue silenciándose. Don Ignacio podía seguirlo por los sonidos. El último movimiento de los hombres en el patio, el perro que ladró 2 veces y se cayó, la voz lejana de alguien que dio una orden y no fue respondida. La hacienda San Benito tenía un ritmo propio que él conocía bien, o creía conocer. El ritmo de las cosas que producen, que se mueven, que rinden, el ritmo que había aprendido a leer como quien lee un balance financiero. Nunca había pensado que había otro ritmo debajo de ese, el ritmo de lo que costaba. «Hace 3 años», dijo Lucía, después de un silencio que duró lo suficiente para que el hacendado se diera cuenta de que ella estaba eligiendo con cuidado lo que venía a continuación. «Escuché una conversación que no era para mí. Fue un miércoles por la tarde, después de la comida, cuando todos pensaban que yo estaba en el patio tendiendo ropa. Y sí estaba, pero la ventana del despacho da al patio, y la voz de Héctor se oye más de lo que él cree». Se detuvo. El hacendado esperó, cada músculo de su cuerpo inmóvil concentrado en ese silencio. «Estaba hablando con el doctor Camilo», dijo ella, «sobre el testamento, sobre lo que pasaría con la hacienda si el patrón moría antes de hacer los cambios que Héctor quería. Y el doctor Camilo dijo algo que nunca se me olvidó». Lucía se levantó del banco. No por agitación, con calma, como quien necesita espacio para decir lo que viene. Fue hasta la ventana, se quedó de espaldas al hacendado, mirando el patio oscuro allá abajo, los faroles de las galeras, distantes como estrellas bajas. El doctor Camilo dijo: «Hay maneras de apurar lo que a la naturaleza le toma tiempo». El cuarto se quedó quieto de una manera diferente. El hacendado procesó esa frase. Procesó la cena, el vino, la pregunta de Héctor sobre la memoria, la copa de Camilo casi intacta toda la noche. No fue un rayo, fue una suma, el tipo de conclusión que llega despacio, y por eso duele más, porque te das cuenta de que las piezas estaban todas a la vista y nunca las juntaste porque nunca imaginaste que lo necesitarías. «Yo no sé todo», dijo Lucía, todavía de espaldas. «No sé qué hay en el testamento, no sé qué quiere cambiar Héctor, pero sé lo que oí, y sé lo que vi esta noche en esa mesa». Se volteó, miró al hacendado con una expresión que él no supo clasificar. No era piedad, no era triunfo, no era miedo. Era algo más cercano a la seriedad de quien tiene algo importante en las manos y está decidiendo qué hacer con ello. «Y el patrón también lo sabe», dijo ella. Ahora, el silencio que siguió duró el tiempo de varias respiraciones. La vela crepitó. Una de las vigas del techo se acomodó con un chasquido seco. Afuera, el viento comenzó a bajar de la sierra con ese frío húmedo que llegaba siempre después de la medianoche en los altos de Jalisco.
Lucía volvió al banco, se sentó, cruzó las manos de nuevo. El hacendado la observaba, no con los ojos que permanecían cerrados, sino con todo lo demás que aún funcionaba. La estaba reconstruyendo a partir del sonido, del movimiento, de su presencia en ese cuarto. 18 años. Había pasado 18 años dentro de la misma hacienda que Lucía, y no sabría describir su rostro si se lo pidieran. No sabría decir si tenía hijos, si había alguien esperándola en algún lugar, si había algo que le gustara, o temiera, o deseara. Ella era parte de la hacienda de la misma forma que el granero era parte de la hacienda, de la misma forma que el pozo era parte de la hacienda. Cosas que funcionan, que están ahí, sobre las que no piensas, porque pensar en ellas nunca pareció necesario. Y ahora ella estaba sentada a menos de 2 palmos de él en la oscuridad, sabiendo que él oía y eligiendo hablarle. El hacendado no podía mover un dedo, pero por primera vez en muchos años, quizás décadas, no estaba pensando en tierras, en producción, en deudas, en su nombre. Estaba pensando en una niña de 12 años, a la que le explicaban la lógica de un negocio en el camino entre Tepatitlán y una hacienda que no era suya. Y en cuántos otros niños habían hecho el mismo camino, mientras él firmaba papeles sin leer el nombre de quienes estaban en ellos. Pero eso no es todo lo que sé, dijo Lucía, casi para sí misma, con la voz de quien acaba de tomar una decisión de la que no se va a retractar. Y el hacendado inmóvil entendió que la noche apenas comenzaba. Que Lucía había esperado 18 años por un momento en que él no pudiera interrumpirla, ni mandarla callar, ni llamar al capataz. Había esperado el único momento en que el hombre más poderoso de esa hacienda no tendría otra opción más que quedarse quieto y escuchar. Y ese momento había llegado. No por casualidad. Había llegado porque alguien, esa misma noche, había puesto algo en el vino, y Lucía sabía quién. El frío de la madrugada entró por la rendija de la ventana sin pedir permiso. Lucía se levantó sin prisa, fue hasta la ventana y la cerró. Un gesto pequeño, doméstico, del tipo que había repetido cientos de veces en ese cuarto sin que nadie lo registrara. Después volvió al banco. Se arregló la falda, miró al hacendado con esa expresión que no era piedad ni desafío. Era algo más cercano a la atención que se le da a algo que estás a punto de cambiar. Antes de hablar de lo que el patrón quiere saber, dijo ella, necesito hablar de lo que el patrón necesita entender, porque una cosa no tiene sentido sin la otra. Hizo una pausa, como si estuviera organizando dentro de sí el orden correcto de las cosas. El patrón conoce esta hacienda por lo que produce, por el café, por el ganado, por los números que el contador trae al final de cada cosecha. Yo conozco esta hacienda por lo que cuesta, y no es la misma hacienda. Don Ignacio escuchó aquello y sintió, no en los músculos que seguían paralizados, sino en algún lugar más profundo que el veneno no había alcanzado, que esa mujer no se estaba desahogando. Estaba construyendo algo, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien aprendió que la única herramienta que nadie podía quitarle era el tiempo. En 1872, dijo Lucía, el patrón mandó vender a 3 hombres de las galeras de atrás. ¿Se acuerda? El hacendado no podía responder, pero intentó recordar. 1872. Él tenía 41 años. La hacienda estaba en el apogeo de la producción. Había un asunto de una deuda con un prestamista en Guanajuato. Había necesitado liquidez rápida. El capataz lo había resuelto. Así funcionaba. Uno de ellos se llamaba Toñito, dijo Lucía. Tenía 22 años. Era hijo de Concepción, la que trabajaba en la hortaliza. Concepción se quedó. Toñito se fue. Ella nunca supo a dónde. Pausa. Yo sí sé, dijo Lucía, porque Toñito era mi prometido. El cuarto se quedó quieto de una manera que no lo había estado antes.
No el silencio del vacío, el silencio de algo que acaba de posarse y aún no se sabe su tamaño. El hacendado no había sabido el nombre de Toñito. No había sabido que había una concepción en la hortaliza. No había sabido que había un compromiso. Había sabido de un número. 3 hombres, tanto de valor cada uno. Problema resuelto. Había sido una transacción de una tarde, probablemente un viernes, porque los viernes era cuando firmaba los papeles administrativos antes del fin de semana. «No le cuento esto para que me tenga lástima», dijo Lucía, como si hubiera escuchado su pensamiento. «La lástima no me sirve de nada. Se lo cuento porque el patrón necesita entender que lo que usted llama hacienda está hecho de historias que nunca supo que existían, y que esas historias no desaparecieron solo porque usted no las conocía». Se levantó, fue hasta el buró, revisó la vela, que había bajado considerablemente, y la acomodó en el candelabro con un gesto preciso, sin desperdiciar movimiento. Después se quedó de pie junto a la cama, mirando al hacendado desde arriba, en una posición que, en cualquier otra circunstancia, sería impensable para una criada frente al señor de la hacienda. Pero esa no era cualquier otra circunstancia. Después de lo de Toñito, continuó ella volviendo al banco, aprendí a no querer nada más que me pudieran quitar. No querer es la única protección que una tiene cuando ya no tiene ninguna otra. Aprendí a trabajar, a callar, a tener ese modo quieto que tanto le gustó a la señora Ermelinda. Y aprendí a observar. Dijo la palabra observar con un peso específico. Observar es lo que aprendemos a hacer los que no podemos hablar. El patrón habla, decide, firma. Yo observo. Y en 18 años de observación dentro de esta casa he aprendido cosas que ni el contador, ni el capataz, ni el doctor Camilo saben que yo sé. Don Ignacio procesaba cada frase con una atención que nunca le había dado a nada que Lucía dijera antes, porque antes nunca había oído a Lucía decir nada más que «sí, patrón», y ya está hecho. Había asumido que era porque ella no tenía mucho que decir. Estaba entendiendo ahora que había asumido mal, de la misma forma que se asume que un río no tiene fondo porque la superficie es calma. «Hace 3 años», dijo Lucía, «cuando oí a Héctor hablar con el doctor Camilo sobre el testamento, no fui a contarle a nadie. ¿El patrón sabe por qué?» No esperó respuesta. Sabía que no vendría. «Porque no era asunto mío. Porque lo que pasa entre el patrón y su hijo con la fortuna del patrón no cambia nada en mi vida. Yo sigo aquí de cualquier modo, sigo siendo lo que soy de cualquier modo. Así que lo guardé. Y fui guardando otras cosas también, a medida que fueron apareciendo». Hizo una pausa. Se miró las manos como si contara algo en ellas. Pero entonces llegó algo que ya no era solo asunto del patrón y de Héctor. El viento afuera había ganado fuerza. El hacendado podía oírlo pasar por la cumbrera del tejado, con ese sonido largo y bajo, que en las noches de invierno de la sierra jalisciense parecía casi una voz. Toda la hacienda estaba quieta, esa quietud específica de las 3 de la mañana, cuando hasta los animales duermen profundo y el mundo parece más pequeño de lo que es. «Hace 2 meses», dijo Lucía, «la señora Ermelinda recibió una visita. Un hombre que yo no conocía, que llegó una tarde de lluvia, entró por el despacho, se quedó ahí adentro con ella por casi 2 horas y se fue sin cenar, sin café, sin nada. Yo estaba limpiando el pasillo cuando salió. No me miró. La gente como él nunca mira a la gente como yo». Dijo aquello sin amargura, como un hecho establecido, tan cierto como la temperatura del agua del pozo. «Pero vi el papel que dejó encima del escritorio antes de que la señora lo guardara en el cajón. Yo no sé leer», dijo ella con una claridad directa que no tenía vergüenza ni resentimiento.
pero reconocí el nombre del patrón escrito arriba y reconocí otra cosa también, el sello de la notaría de San Miguel de Allende. El hacendado sintió que algo se contraía dentro de su pecho, no el veneno. Otra cosa, él había estado en San Miguel de Allende en agosto. Había firmado documentos relacionados con la renovación de una hipoteca. Había sido una tarde burocrática, del tipo que dejaba a cargo de su abogado la mayor parte del tiempo y firmaba donde le señalaban. Había firmado donde le señalaban. «Yo no sé qué decía ese papel», dijo Lucía, «pero sé que después de esa visita, la señora Ermelinda se puso diferente, más calmada de lo que debería, con esa calma de quien ya sabe cómo va a terminar una historia». Y Héctor empezó a aparecer en la hacienda con más frecuencia, viniendo de Guanajuato sin avisar, lo que nunca había sido su costumbre. Se levantó, fue hasta la puerta, pegó el oído a ella por unos segundos, escuchando el pasillo. Después volvió. Se sentó con la misma calma de antes. «Yo no sé todo», repitió ella por segunda vez esa noche. Esta vez, lo que vino después fue diferente. «Pero sé lo suficiente para entender lo que pasó esta noche en esa cena, y sé lo suficiente para entender que si el patrón se despierta mañana sin saber lo que yo sé, quizás no se despierte pasado mañana». El cuarto se sintió pesado con esa frase. El hacendado la dejó asentarse. Don Ignacio Gallardo de la Torre había pasado 40 años construyendo una posición que creía inexpugnable. Tierra, dinero, nombre, relaciones con la gente correcta en las ciudades correctas. Había construido muros, había construido distancias, había construido una hacienda entera sobre historias que nunca se había molestado en saber que existían, y ahora estaba acostado, inmóvil, dependiendo de una mujer a la que le había vendido el prometido un viernes de 1872 para no cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca más. Lucía lo miró por un largo momento, con esa atención sin prisa que era la marca de todo lo que hacía. Después dijo con la voz más baja que había usado hasta entonces: «El nombre de quien puso el veneno en el vino del patrón, yo lo sé. Pero antes de decir ese nombre, el patrón necesita oír una cosa más, porque ese nombre, sin lo que viene antes, no explica nada. Y si el patrón no entiende todo, va a cometer el mismo error que siempre ha cometido. Va a ver solo la superficie y creer que es el fondo». La vela crepitó. Una sombra se movió en la pared. Y Lucía, por primera vez esa noche, desvió la mirada del hacendado y miró hacia la ventana cerrada, como quien verifica que el mundo de afuera sigue en su lugar antes de contar lo que está a punto de contar. El hacendado esperó. No tenía opción, pero por primera vez, desde que había caído, se dio cuenta de que aunque pudiera hablar, no la habría interrumpido. Había algo en esa voz, en ese ritmo, en esa mujer que había guardado 18 años de observación, esperando la única noche en que alguien estaría obligado a escuchar. Había algo en eso que exigía silencio, no el silencio que se impone, el silencio que se debe. Lucía se quedó en silencio por un tiempo después de mirar la ventana. No era el silencio de quien duda, era el silencio de quien elige la puerta correcta antes de entrar. El hacendado había aprendido en esas últimas horas a distinguir los silencios de ella, y este era del tipo que precede a algo que ella había guardado por mucho tiempo y estaba a punto de soltar por primera vez. «El hombre que vino a visitar a la señora Ermelinda», dijo por fin, «fui a preguntar por él. No directamente, porque preguntar directamente no es algo que yo pueda hacer, pero hay maneras de descubrir lo que necesitas sin hacer la pregunta que te va a costar caro». Dijo esto con una simplicidad que era en sí misma una forma de pedagogía. El hacendado había pasado la vida entera preguntando directamente, exigiendo directamente, ordenando directamente. Nunca había necesitado aprender otro camino.
Lucía había aprendido todos los otros caminos, porque el directo nunca había sido una opción. Supe por el cochero que trajo al hombre que era de San Miguel de Allende, que estaba relacionado con una notaría y que no era la primera vez que venía a la hacienda, era la segunda. La primera vez yo no estaba. Fue cuando el patrón viajó en agosto. El hacendado procesó eso. En agosto. Había estado fuera por 11 días. Había ido a San Miguel de Allende para tratar la hipoteca, después a Guanajuato para una reunión con otros hacendados y luego había regresado directo. Había dejado la hacienda a cargo de Ermelinda, que era el procedimiento habitual, pero si el hombre de la notaría había venido a la hacienda mientras él estaba fuera y después había vuelto para entregar un papel cuando él estaba presente, entonces había 2 visitas, 2 movimientos, una preparación y una entrega. El cochero no sabía el nombre del hombre, dijo Lucía, pero sabía el nombre del despacho de donde venía. Y ese nombre yo ya lo había oído antes, en una conversación que Héctor tuvo con el patrón hace 2 años, cuando usted estaba pensando en reorganizar las tierras del lado norte. Hizo una pausa. El despacho que se encarga de los documentos que Héctor quería que el patrón firmara hace 2 años es el mismo despacho de donde vino el hombre que le trajo el papel a doña Ermelinda. El cuarto se sintió pesado. El hacendado se había negado a reorganizar las tierras del lado norte hacía 2 años. Había discutido con Héctor sobre eso, una de las pocas discusiones abiertas que habían tenido, porque Héctor normalmente no confrontaba directamente. Prefería rodear. En esa ocasión, el hacendado había considerado la propuesta demasiado apresurada, los números poco convincentes, y había dicho que no con la firmeza de quien no está acostumbrado a necesitar justificar sus negativas. Héctor había retrocedido, o había parecido retroceder. «Yo no sé leer», repitió Lucía por segunda vez esa noche, con la misma ausencia de vergüenza de antes. Pero el padre Eustaquio me enseñó a reconocer algunas palabras, palabras que aparecen en documentos importantes. Decía que una persona que no sabe leer el documento entero todavía puede aprender a reconocer las palabras que lo cambian todo. Hizo una pausa corta. Una de esas palabras es cesión, otra es transferencia y otra es heredero. El hacendado sintió que el pecho se le apretaba de una manera que no era el veneno, era entendimiento. El tipo de entendimiento que llega demasiado rápido para ser cómodo. «Yo vi esas 3 palabras en ese papel», dijo Lucía, antes de que la señora cerrara el cajón. Cesión, transferencia, heredero. Él había firmado documentos en San Miguel de Allende en agosto. Documentos que su abogado había preparado, que supuestamente se referían a la renovación de una hipoteca sobre las tierras del lado norte. Las mismas tierras que Héctor había intentado reorganizar 2 años antes. Había firmado en una tarde calurosa, con prisa por terminar para cenar antes de que enfriara, en una sala de notaría que olía a papel viejo y cera para pisos. Había firmado donde el abogado le había señalado. El abogado que había sido recomendado por Héctor 2 años antes, cuando el abogado anterior del hacendado se había jubilado. El hacendado se quedó con eso. Se quedó con la secuencia completa. La recomendación del abogado, la negativa a la reorganización, el viaje a San Miguel de Allende, los documentos firmados con prisa, el hombre de la notaría que vino a la hacienda mientras él estaba fuera, que volvió 2 meses después con el papel que Ermelinda guardó en el cajón sin mostrarle a nadie, y la nueva calma que se había apoderado de ella desde entonces. Una calma de quien ya sabe cómo va a terminar una historia. El patrón firmó algo en agosto que no era lo que creía que estaba firmando, dijo Lucía. No como acusación, como la conclusión de una suma que ella había hecho lentamente a lo largo de meses, juntando piezas que nadie se había dado cuenta de que estaba recolectando. Tenía razón. El hacendado sabía que tenía razón.
Y la certeza de eso, la certeza de que una mujer que no sabía leer había visto lo que estaba sucediendo antes de que él, que había construido todo aquello con sus propias manos, siquiera lo sospechara. Esa certeza tenía un sabor específico que no era humildad ni vergüenza. Era algo más difícil de nombrar, la sensación de haber construido una fortaleza entera y descubrir que la puerta de atrás llevaba 2 años abierta. «Hay una cosa más», dijo Lucía. El hacendado esperó. Cuando el hombre de la notaría salió de la hacienda la segunda vez, la vez que yo vi el papel, pasó por el patio antes de tomar el camino. Y en el patio, esa tarde, estaba Benito. El hacendado conocía a Benito, uno de los peones más viejos de la hacienda, que había trabajado en la siembra hasta que las rodillas no le aguantaron más, y había sido reubicado en trabajos menores en el patio. Un hombre callado, de pocas palabras, que el hacendado apenas distinguía de los otros cuando pasaba a caballo por la hacienda. «Benito vio al hombre de la notaría», dijo Lucía. Y el hombre de la notaría miró a Benito de una manera que Benito no olvidó. No fue una mirada común, fue la mirada de quien reconoce algo o de quien sabe que la otra persona debería reconocerlo. Hizo una pausa para dejar que eso se asentara. Benito no entendió en el momento, pero me contó después, porque Benito y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde que llegué aquí a los 12 años, él ya estaba. Es el más viejo de las galeras y sabe cosas de esta hacienda que nadie más sabe. ¿Qué sabe? El hacendado no pudo preguntar. Se quedó con la pregunta atrapada dentro de un cuerpo que no obedecía. Lucía se respondió a sí misma, como si supiera que la pregunta existía. Benito sabe que no es la primera vez que el hombre de la notaría aparece en esta hacienda. Apareció una vez antes, hace muchos años, cuando el patrón apenas estaba empezando, en una época en que había una negociación que usted no quería que llegara a oídos de ciertas personas. Dejó eso en el aire. Una negociación sobre las mismas tierras del lado norte. El cuarto respiró, el hacendado respiró, la vela derramó otro hilo de cera blanca por el candelabro de fierro. Y entonces Lucía dijo con una voz que había bajado hasta casi confundirse con el viento de afuera: «El patrón tiene un secreto sobre esas tierras, y alguien usó ese secreto para hacerle firmar lo que firmó en agosto. Yo no sé todo el secreto, pero sé que Benito sí lo sabe. Y sé que si el patrón no actúa cuando despierte, si cree que puede resolver esto de la manera en que siempre lo ha resuelto, con dinero y nombre, va a perder no solo las tierras, va a perder todo lo que el nombre del patrón todavía sostiene». El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. No era el silencio de quien espera la siguiente frase. Era el silencio de quien acaba de entender que el suelo que pisaba desde hacía 40 años no era lo que pensaba. Don Ignacio Gallardo de la Torre había construido todo sobre una tierra que creía suya de la forma más absoluta, por compra, por registro, por derecho de quien paga y firma y no necesita nada más que eso para poseer. Pero poseer, estaba descubriendo esa noche, era algo más frágil de lo que parecía cuando estabas de pie. Cuando estabas acostado, inmóvil, dependiendo de una criada para entender lo que había sucedido con tu propia vida, poseer perdía esa cualidad sólida que siempre tuvo. Se convertía en otra cosa, se convertía en una pregunta. Lucía se levantó del banco. Una vez más, caminó despacio hasta el lado opuesto del cuarto, donde había una silla recargada en la pared que normalmente nadie usaba. La silla para cuando alguien se enfermaba y necesitaba compañía, que era una silla que el hacendado nunca había ocupado porque nunca se había enfermado lo suficiente para necesitar compañía. La jaló, se sentó en ella y se quedó frente a la cama a una distancia mayor que antes, como si necesitara espacio para lo que venía a continuación. «Ahora», dijo ella,
con la voz de vuelta al tono firme y bajo de siempre. Voy a decir el nombre. Pero antes, el patrón necesita entender una cosa sobre ese nombre. Necesita entender que esa persona no actuó por simple maldad, actuó por desesperación, y que la desesperación de esa persona nació de una elección que el patrón hizo, no este año, no hace 2 años, una elección mucho más antigua que eso. Lo miró. ¿El patrón está listo para escuchar? El hacendado lo estaba. No tenía opción. Pero más que eso, por primera vez en décadas, estaba listo de verdad, con toda su atención, sin pensar en qué respondería, sin calcular cómo usaría la información, sin preparar la defensa antes de oír la acusación. Solo estaba escuchando, y era una sensación tan extraña, tan incómoda y tan necesaria al mismo tiempo, que no supo si lo que sintió en ese momento era vergüenza o alivio. Quizás ambas cosas eran lo mismo en el fondo. Lucía no dijo el nombre inmediatamente. Se quedó sentada en la silla del lado opuesto del cuarto, los codos en las rodillas, las manos cruzadas, mirando al hacendado con esa atención que se había convertido en esas horas en la cosa más constante del cuarto. Más constante que la vela que continuaba bajando. Más constante que el viento que había amainado después de las 3. Más constante que la propia respiración del hacendado, que ella conocía tan bien que sabía cuando él estaba tenso, solo por el espacio entre una inspiración y otra. Antes del nombre, dijo ella, hay una historia que empieza antes de que yo llegara aquí, antes de Toñito, antes de casi todo lo que el patrón se acuerda de esta hacienda. Hizo una pausa. Empieza con un hijo. El hacendado se quedó quieto, más quieto de lo que el cuerpo inmóvil ya lo obligaba a estar. El patrón tuvo un hijo antes de Héctor, dijo Lucía, con la voz plana de quien dice algo que sabe que va a doler y no ve utilidad en suavizarlo. Un hijo que no era de la señora Ermelinda, un hijo que nació aquí en la hacienda en 1865, de una mujer que trabajaba en la casa grande en esa época, una mujer que el patrón nunca registró como nada más que una criada. El cuarto pesó de una manera diferente a todas las veces anteriores. Don Ignacio no se movió, no podía, pero algo dentro de él, que el veneno no había paralizado, que estaba hecho de una materia diferente a músculo y nervio, se contrajo con la fuerza de algo que pasas años enterrando y que de repente aparece en la superficie intacto, como si la tierra no le hubiera hecho ningún efecto. Él sabía de quién estaba hablando. Lo había enterrado tan profundo, había construido tantas cosas encima, se había convencido por tanto tiempo de que lo que no se reconoce no existe de verdad, que escuchar aquello, dicho en voz alta en ese cuarto, por esa mujer, tuvo un efecto físico que el veneno no había logrado producir. Una especie de vértigo sin movimiento, el mundo girando mientras el cuerpo permanecía quieto. La mujer se llamaba Josefa, dijo Lucía. Murió en el parto. El niño sobrevivió, y al niño se lo dieron a una familia de arrimados que vivía a la orilla del camino que va hasta el arroyo del Salto. Gente que cuidaba una pequeña milpa a cambio de no pagar renta. El patrón lo arregló. Se aseguró de que el niño tuviera dónde crecer, pero no lo reconoció, no lo registró, no lo visitó. Hizo una pausa. El niño creció, se hizo hombre, y ese hombre, 22 años después, descubrió quién era su padre. El hacendado sabía que la siguiente frase iba a cambiar algo que no podría ser descambiado. Lo sabía con la certeza de quien ha pasado la vida entera tomando decisiones que no tienen vuelta atrás y aprendió a reconocer el momento antes del punto de no retorno. Lucía dejó que el silencio durara el tiempo justo, no más, no menos. Ese hombre, dijo ella, se llama Demetrio, tiene 22 años, trabaja en un despacho de notaría en San Miguel de Allende desde hace 4 años. Y fue él quien vino aquí 2 veces.
El hacendado sumó. Hizo la suma despacio, como quien no quiere llegar al resultado, pero el resultado llega de cualquier forma. El hijo, la notaría, los documentos firmados en agosto, las tierras del lado norte, la palabra cesión, la palabra transferencia, la palabra heredero. Demetrio no había venido a entregarle un papel a Ermelinda. Demetrio había venido a cobrar. Buscó a la señora Ermelinda porque sabía que si venía directo con el patrón, usted lo negaría, dijo Lucía. Sabía que un hombre como usted, frente a un hijo que no reconoció, tendría todas las herramientas para hacer desaparecer la historia antes de que llegara a cualquier parte. Pero la señora Ermelinda es otra cosa. La señora Ermelinda escuchó a Demetrio, vio los documentos que trajo, documentos que prueban la paternidad, que el padre que bautizó al niño firmó y guardó en secreto hasta morir, y que su sustituto encontró en los archivos de la parroquia. Y vio una oportunidad. Lucía se levantó. Esta vez se quedó de pie, los brazos a los lados del cuerpo. La señora no ayudó a Demetrio por bondad. Lo ayudó porque Demetrio tenía en sus manos la prueba de que el patrón había escondido un heredero legítimo. Y esa prueba, en las manos correctas en San Miguel de Allende, podría invalidar el testamento actual y reabrir la cuestión de la herencia de una manera que perjudicaría no solo al patrón, perjudicaría a Héctor. Hizo una pausa. Y la señora Ermelinda y Héctor, el patrón necesita saberlo, no están del mismo lado desde hace más tiempo del que usted se imagina. El hacendado se quedó con eso. Ermelinda y Héctor. Siempre había asumido una alianza entre ellos. Madre e hijo, intereses comunes, la lógica obvia de quienes comparten el mismo techo y el mismo apellido. Lo había asumido sin verificar, de la misma forma que había asumido tantas otras cosas que se estaban revelando una a una esa noche, como suposiciones que nunca habían sido puestas a prueba. Héctor quiere la hacienda, dijo Lucía. Eso el patrón ya lo sabe, o lo está entendiendo ahora. Pero lo que no sabe es que Héctor y doña Ermelinda firmaron cosas diferentes con ese mismo despacho de notaría. Héctor firmó un acuerdo con Demetrio. Un acuerdo que dice que si Demetrio renuncia a su derecho a la herencia, a cambio recibe una parte de las tierras del lado norte después de que el patrón muera. Y la señora Ermelinda firmó otro acuerdo, un acuerdo diferente que Héctor no sabe que existe, que le garantiza a ella el control de la casa grande y de una renta fija de la producción mientras viva, independientemente de lo que suceda con el resto. Dos acuerdos, la misma notaría y el hacendado en medio, sin saber de ninguno. Ahora, dijo Lucía, volviendo al banco, sentándose con esa compostura que había mantenido toda la noche, el nombre de quien puso el veneno en el vino. El hacendado esperó. No fue Héctor, dijo ella, y no fue la señora Ermelinda. Una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que el espectador revolviera todo lo que había construido hasta ahí. Fue el doctor Camilo. Dejó que el nombre se posara. El doctor Camilo tiene una deuda con el despacho de notaría de Demetrio. Una deuda antigua, de una época en que necesitó dinero rápido y recurrió a gente que no pide garantías, pero cobra con intereses que no son solo financieros. Cuando Héctor descubrió esa deuda, y Héctor descubre las cosas que quiere descubrir con una paciencia que el patrón nunca le reconoció, usó eso como palanca. El doctor Camilo no puso veneno en el vino por elección, lo puso porque la alternativa era peor. Miró al hacendado con una expresión que tenía, por primera vez esa noche, algo cercano a la compasión. No por él, por la situación entera, por todo lo que había tenido que suceder para que una criada y un hacendado llegaran a un cuarto a las 4 de la mañana, uno inmóvil y la otra hablando, y por primera vez en la vida se encontraran de verdad. El veneno que el doctor Camilo usó no mata, dijo ella. Él sabe lo que hace. La dosis fue calculada para dejar al patrón inconsciente
el tiempo suficiente para que los documentos se movieran, para que ciertas firmas fueran fechadas esta noche, mientras usted estaba incapacitado y, por lo tanto, según el argumento que usarían, no estaba en condiciones de administrar sus propios bienes. Hizo una pausa una última vez. El patrón tiene hasta el amanecer. Cuando el efecto pase y pueda hablar, necesita actuar antes de que ellos entiendan que usted lo escuchó todo. Porque si saben lo que usted sabe, la próxima dosis no será calculada con tanto cuidado. La vela había llegado casi a su fin. La luz en el cuarto era más débil que en cualquier otro momento de la noche, y Lucía, en el banco de madera junto a la cama del hombre más poderoso de la hacienda, se quedó en silencio. El silencio de quien ha terminado de decir lo que tenía que decir y ahora espera a ver qué hace el mundo con eso. El hacendado se quedó con todo aquello. Demetrio, Josefa, el padre que había guardado un secreto hasta morir, el hijo que creció en una milpa de arrimados sin saber que la sangre que llevaba tenía nombre, tierra y título, que había buscado lo que era suyo no con la rabia de un hijo abandonado, sino con la frialdad de quien aprendió a sobrevivir sin padre y transformó esa ausencia en una herramienta precisa. Y estaba Lucía, cuyo rostro no había memorizado en 18 años, cuyo prometido había vendido un viernes sin saber su nombre, que era la única persona en esa casa que había decidido que él debía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? No pudo preguntar, pero ella se respondió a sí misma. «El patrón me va a preguntar por qué hice esto», dijo ella. No fue por bondad. Fue porque hay gente en esta hacienda que va a ser arrastrada si esta casa se derrumba de la manera equivocada. Gente sin nombre en ningún testamento. Gente que simplemente va a desaparecer cuando los nuevos dueños lleguen. Lo miró una última vez. Yo no estoy salvando al patrón. Estoy usando al patrón para salvar a quienes no tienen a nadie más. La vela se apagó. El cuarto quedó en completa oscuridad, solo la claridad fina y azulada que precede al amanecer en las madrugadas de invierno en Jalisco, y en esa oscuridad el hacendado oyó a Lucía levantarse, oyó la silla ser colocada de nuevo en su lugar. Después, muy cerca, su voz una última vez. Cuando el patrón pueda mover los dedos, deje caer la mano derecha al lado de la cama. Yo voy a estar aquí. Y entonces pensamos juntos qué hacer con lo que usted sabe. Lucía no dijo el nombre inmediatamente. Se quedó sentada en la silla del lado opuesto del cuarto, los codos en las rodillas, las manos cruzadas, mirando al hacendado con esa atención que se había convertido en esas horas en la cosa más constante del cuarto. Más constante que la vela, que continuaba bajando. Más constante que el viento que había amainado después de las 3. Más constante que la propia respiración del hacendado, que ella conocía tan bien que sabía cuándo él estaba tenso solo por el espacio entre una inspiración y otra. «Antes del nombre», dijo ella, «hay una historia que empieza antes de que yo llegara aquí, antes de Toñito, antes de casi todo lo que el patrón se acuerda de esta hacienda». Hizo una pausa. «Empieza con un hijo». El hacendado se quedó quieto, más quieto de lo que el cuerpo inmóvil ya lo obligaba a estar. «El patrón tuvo un hijo antes de Héctor», dijo Lucía, con la voz plana de quien dice algo que sabe que va a doler y no ve utilidad en suavizarlo. «Un hijo que no era de la señora Hermelinda, un hijo que nació aquí en la hacienda en 1865, de una mujer que trabajaba en la casa grande en esa época, una mujer que el patrón nunca registró como nada más que una criada». El cuarto pesó de una manera diferente a todas las veces anteriores. Don Ignacio no se movió, no podía, pero algo dentro de él que el veneno no había paralizado, que estaba hecho de una materia diferente a músculo y nervio, se contrajo con la fuerza de algo que pasas años enterrando y que de repente aparece en la superficie intacto,
como si la tierra no le hubiera hecho ningún efecto. Él sabía de quién estaba hablando. Lo había enterrado tan profundo, había construido tantas cosas encima, se había convencido por tanto tiempo de que lo que no se reconoce no existe de verdad, que escuchar aquello dicho en voz alta en ese cuarto por esa mujer tuvo un efecto físico que el veneno no había logrado producir. Una especie de vértigo sin movimiento, el mundo girando mientras el cuerpo permanecía quieto. La mujer se llamaba Josefa, dijo Lucía. Murió en el parto. El niño sobrevivió. Y al niño se lo dieron a una familia de arrimados que vivía a la orilla del camino que va hasta el arroyo del Salto. Gente que cuidaba una pequeña milpa a cambio de no pagar renta. El patrón lo arregló. Se aseguró de que el niño tuviera dónde crecer, pero no lo reconoció, no lo registró, no lo visitó. Hizo una pausa. El niño creció, se hizo hombre, y ese hombre, 22 años después, descubrió quién era su padre. El hacendado sabía que la siguiente frase iba a cambiar algo que no podría ser descambiado. Lo sabía con la certeza de quien ha pasado la vida entera tomando decisiones que no tienen vuelta atrás y aprendió a reconocer el momento antes del punto de no retorno. Lucía dejó que el silencio durara el tiempo justo, no más, no menos. Ese hombre, dijo ella, se llama Demetrio. Tiene 22 años. Trabaja en un despacho de notaría en San Miguel de Allende desde hace 4 años. Y fue él quien vino aquí 2 veces, el hacendado sumó. Hizo la suma despacio, como quien no quiere llegar al resultado, pero el resultado llega de cualquier forma. El hijo, la notaría, los documentos firmados en agosto, las tierras del lado norte, la palabra cesión, la palabra transferencia, la palabra heredero. Demetrio no había venido a entregarle un papel a Ermelinda. Demetrio había venido a cobrar. Buscó a la señora Ermelinda, porque sabía que si venía directo con el patrón, usted lo negaría, dijo Lucía. Sabía que un hombre como usted, frente a un hijo que no reconoció, tendría todas las herramientas para hacer desaparecer la historia antes de que llegara a cualquier parte. Pero la señora Ermelinda es otra cosa. La señora Ermelinda escuchó a Demetrio, vio los documentos que trajo, documentos que prueban la paternidad que el padre que bautizó al niño firmó y guardó en secreto hasta morir, y que su sustituto encontró en los archivos de la parroquia, y vio una oportunidad. Lucía se levantó. Esta vez se quedó de pie, los brazos a los lados del cuerpo. La señora no ayudó a Demetrio por bondad. Lo ayudó porque Demetrio tenía en sus manos la prueba de que el patrón había escondido un heredero legítimo. Y esa prueba, en las manos correctas en San Miguel de Allende, podría invalidar el testamento actual y reabrir la cuestión de la herencia de una manera que perjudicaría no solo al patrón, perjudicaría a Héctor. Hizo una pausa. Y la señora Ermelinda y Héctor, el patrón necesita saberlo. No están del mismo lado desde hace más tiempo del que usted se imagina. El hacendado se quedó con eso. Ermelinda y Héctor. Siempre había asumido una alianza entre ellos. Madre e hijo, intereses comunes, la lógica obvia de quienes comparten el mismo techo y el mismo apellido. Lo había asumido sin verificar, de la misma forma que había asumido tantas otras cosas que se estaban revelando una a una esa noche, como suposiciones que nunca habían sido puestas a prueba. Héctor quiere la hacienda, dijo Lucía. Eso el patrón ya lo sabe, o lo está entendiendo ahora. Pero lo que no sabe es que Héctor y doña Ermelinda firmaron cosas diferentes con ese mismo despacho de notaría. Héctor firmó un acuerdo con Demetrio. Un acuerdo que dice que si Demetrio renuncia a su derecho a la herencia, a cambio recibe una parte de las tierras del lado norte después de que el patrón muera. Y la señora Ermelinda firmó otro acuerdo, un acuerdo diferente que Héctor no sabe que existe,
que le garantiza a ella el control de la casa grande y de una renta fija de la producción mientras viva, independientemente de lo que suceda con el resto. 2 acuerdos, la misma notaría y el hacendado en medio, sin saber de ninguno. Ahora, dijo Lucía, volviendo al banco, sentándose con esa compostura que había mantenido toda la noche. El nombre de quien puso el veneno en el vino. El hacendado esperó. No fue Héctor, dijo ella, y no fue la señora Ermelinda. Una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que el espectador revolviera todo lo que había construido hasta ahí. Fue el doctor Camilo. Dejó que el nombre se posara. El doctor Camilo tiene una deuda con el despacho de notaría de Demetrio, una deuda antigua de una época en que necesitó dinero rápido y recurrió a gente que no pide garantías, pero cobra con intereses que no son solo financieros. Cuando Héctor descubrió esa deuda, y Héctor descubre las cosas que quiere descubrir con una paciencia que el patrón nunca le reconoció, usó eso como palanca. El doctor Camilo no puso veneno en el vino por elección, lo puso porque la alternativa era peor. Miró al hacendado con una expresión que tenía, por primera vez esa noche, algo cercano a la compasión. No por él, por la situación entera, por todo lo que había tenido que suceder para que una criada y un hacendado llegaran a un cuarto a las 4 de la mañana, uno inmóvil y la otra hablando, y por primera vez en la vida se encontraran de verdad. El veneno que el doctor Camilo usó no mata, dijo ella. Él sabe lo que hace. La dosis fue calculada para dejar al patrón inconsciente el tiempo suficiente para que los documentos se movieran, para que ciertas firmas fueran fechadas esta noche, mientras usted estaba incapacitado y, por lo tanto, según el argumento que usarían, no estaba en condiciones de administrar sus propios bienes. Hizo una pausa una última vez. El patrón tiene hasta el amanecer. Cuando el efecto pase y pueda hablar, necesita actuar antes de que ellos entiendan que usted lo escuchó todo. Porque si saben lo que usted sabe, la próxima dosis no será calculada con tanto cuidado. La vela había llegado casi a su fin. La luz en el cuarto era más débil que en cualquier otro momento de la noche, y Lucía, en el banco de madera junto a la cama del hombre más poderoso de la hacienda, se quedó en silencio. El silencio de quien ha terminado de decir lo que tenía que decir y ahora espera a ver qué hace el mundo con eso. El hacendado se quedó con todo aquello. Demetrio, Josefa, el padre que había guardado un secreto hasta morir, el hijo que creció en una milpa de arrimados, sin saber que la sangre que llevaba tenía nombre, tierra y título, que había buscado lo que era suyo no con la rabia de un hijo abandonado, sino con la frialdad de quien aprendió a sobrevivir sin padre y transformó esa ausencia en una herramienta precisa. Y estaba Lucía, cuyo rostro no había memorizado en 18 años, cuyo prometido había vendido un viernes sin saber su nombre, que era la única persona en esa casa que había decidido que él debía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? No pudo preguntar, pero ella se respondió a sí misma. «El patrón me va a preguntar por qué hice esto», dijo ella. No fue por bondad. Fue porque hay gente en esta hacienda que va a ser arrastrada si esta casa se derrumba de la manera equivocada. Gente sin nombre en ningún testamento. Gente que simplemente va a desaparecer cuando los nuevos dueños lleguen. Lo miró una última vez. Yo no estoy salvando al patrón. Estoy usando al patrón para salvar a quienes no tienen a nadie más. La vela se apagó. El cuarto quedó en completa oscuridad, solo la claridad fina y azulada que precede al amanecer en las madrugadas de invierno en Jalisco, y en esa oscuridad el hacendado oyó a Lucía levantarse, oyó la silla ser colocada de nuevo en su lugar. Después, muy cerca, su voz una última vez. Cuando el patrón pueda mover los dedos, deje caer la mano derecha al lado de la cama. Yo voy a estar aquí.
y entonces pensamos juntos qué hacer con lo que usted sabe. El padre Eustaquio llegó antes del mediodía. Era un hombre pequeño, de cabellos blancos y manos demasiado grandes para su cuerpo, que había servido en esa parroquia por 31 años, y a quien don Ignacio había tratado durante todo ese tiempo con el respeto protocolario que se le debe a un cura de pueblo. Presente en los días de fiesta, consultado en bautizos y entierros, invitado a cenar cuando había visitas importantes. Nunca más que eso. El padre entró en el cuarto con el sombrero en la mano y la mirada de quien ya ha visto mucho en cuartos de enfermos y ha aprendido a no dejar que el rostro adelante lo que los ojos todavía están evaluando. Ignacio, dijo, sentándose en la silla que Lucía había desocupado antes de volver a su rincón. Me dijeron que fue el corazón. No fue, dijo el hacendado. El padre se quedó quieto. Fue el vino, dijo el hacendado. Y necesito que escuche lo que voy a decir, y después me diga lo que sabe sobre un hombre llamado Demetrio, que vino de esta región, que tiene 22 años, y que es mi hijo. El padre no parpadeó. Se quedó mirando al hacendado por un largo momento, con una expresión que no era sorpresa. Era algo más cercano al alivio de quien carga un peso por mucho tiempo, y finalmente oye que el otro lado de la historia llega hasta él. Sabía que este día llegaría, dijo el padre Eustaquio. Solo no sabía de qué lado llegaría primero. El hacendado escuchó eso y entendió que había más, que el padre sabía de Demetrio no solo por los archivos de la parroquia anterior, sabía de forma más cercana, más directa, sabía de la forma en que se saben las cosas cuando eres el único confesionario de una región y la gente te trae lo que no puede cargar sola. Usted conoce a Demetrio, dijo el hacendado. No como pregunta. Lo conozco, dijo el padre. Vino a buscarme hace 6 meses, antes de ir a la hacienda. Quería entender lo que estaba en los registros. Quería saber si lo que había encontrado era verdad. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que los registros no mienten, y le dije que lo que hiciera con eso era su elección, no la mía. Yo no tengo autoridad sobre las elecciones de las personas, solo sobre lo que hago con lo que sé. El hacendado se quedó con eso. ¿Y qué hizo usted? Guardarlo, dijo el padre simplemente, hasta que alguien preguntara. Benito llegó 1 hora después, traído por uno de los hombres de la hacienda que don Ignacio había llamado directamente, pasando por encima del capataz, lo que por sí solo era una ruptura de protocolo que Héctor había notado desde la ventana del pasillo, sin poder intervenir, sin revelar que estaba observando. El viejo entró en el cuarto con las rodillas que no doblaban bien y el sombrero de palma aplastado en las manos, y se quedó cerca de la puerta con la postura de quien está acostumbrado a no ocupar más espacio del necesario. «Benito», dijo el hacendado, «¿sabes por qué te mandé llamar?» El viejo miró al hacendado. Después, muy brevemente, miró a Lucía, que estaba en el rincón. Ella no hizo ningún gesto, no era necesario. «Sí, sé», dijo Benito. «Los documentos de las tierras del lado norte», dijo el hacendado. «Los originales están en un lugar seguro», dijo el viejo, con la economía de palabras de quien nunca ha tenido permiso de usar muchas. «Los guardo desde hace 4 años, desde que vi lo que estaban tratando de hacer». «¿Por qué no dijiste nada?» Benito lo miró con una expresión que era en sí misma la respuesta completa a la pregunta. El hacendado escuchó su propia pregunta de nuevo dentro de sí y entendió su estupidez. Un peón viejo de rodillas rotas en una hacienda del interior de Jalisco en 1887, viendo una manipulación de documentos que involucraba al patrón, al hijo del patrón y a una notaría de la ciudad. ¿Qué exactamente debería haber dicho? ¿A quién? ¿De qué forma? ¿Con qué protección? «Está bien», dijo el hacendado. «¿Me vas a traer esos documentos hoy mismo?» «Sí, patrón».
El hacendado asintió con la cabeza. Benito salió. El padre Eustaquio se había quedado durante toda la conversación en silencio, el sombrero todavía en las manos, observando. Ahora dijo con cuidado: ¿qué piensa hacer con todo esto? El hacendado se quedó con la pregunta por un momento. Era la pregunta correcta. No qué había pasado, no quién era culpable, sino qué venía después. ¿Qué se hace con la verdad cuando finalmente aparece entera a las 11 de la mañana de un jueves de invierno en Jalisco, en la cama de un hombre que pasó la noche fingiendo estar muerto y despertó descubriendo que lo estaba? Primero, dijo el hacendado, voy a mandar a buscar un abogado a Guanajuato, no el que Héctor recomendó, uno que yo elija. El padre asintió. Segundo, dijo el hacendado, voy a reconocer a Demetrio. El silencio que siguió duró el tiempo de varias respiraciones. No porque esté obligado, dijo el hacendado antes de que el padre pudiera decir cualquier cosa, sino porque es lo correcto, y porque he pasado suficiente tiempo haciendo lo que era conveniente en lugar de lo que era correcto para saber la diferencia cuando aparece frente a mí. El padre Eustaquio se quedó mirándolo por un largo momento. Después dijo con simplicidad: «Y la tercera cosa». El hacendado volteó el rostro hacia el rincón del cuarto donde estaba sentada Lucía. Ella levantó los ojos. La tercera cosa tardó 3 días en ser redactada, porque el abogado que el hacendado mandó buscar en Guanajuato era meticuloso, y el hacendado quería que fuera exactamente así, sin rendijas, sin ambigüedad, sin nada que pudiera ser disputado en una notaría o en un tribunal. Era una carta de manumisión, no solo para Lucía, sino para los 32 peones acasillados de la hacienda San Benito, redactada con la fecha de ese jueves de invierno, con el reconocimiento explícito de que su liberación de deudas era incondicional e inmediata, sin período de transición, sin cláusula de servicio, sin nada que transformara la libertad en un disfraz de otra cosa. Héctor intentó intervenir 2 veces durante los 3 días de redacción. Las 2 veces, el hacendado lo recibió con la misma frase: «Escuché lo que dijiste al lado de mi cama». Toda la conversación. Las 2 veces, Héctor salió sin responder. Ermelinda no intentó intervenir. Se quedó por la casa con esa calma nueva que había adquirido después de la visita del hombre de la notaría. Pero el hacendado sabía ahora lo que había debajo de esa calma, y ella sabía que él lo sabía. Y entre los dos se había instalado el tipo de silencio que no es ausencia de comunicación, sino su forma más densa. El doctor Camilo no apareció en los 3 días. Mandó un recado diciendo que lo habían llamado a atender a una familia en otra hacienda. El hacendado le mandó de vuelta un recado que decía únicamente que cuando el doctor regresara, habría una conversación necesaria. No había amenaza en el recado, no era necesaria. Al tercer día, cuando los documentos estaban listos y firmados, y el abogado se había ido con las copias que debían registrarse, el hacendado mandó llamar a Lucía. Ella entró al despacho. El mismo despacho donde Ermelinda había recibido al hombre de la notaría 2 meses antes, y se quedó cerca de la puerta, las manos cruzadas al frente, la postura de siempre. El hacendado estaba sentado detrás del escritorio por primera vez en 4 días, todavía con el movimiento lento de quien está volviendo, pero sentado de nuevo en el lugar que había sido suyo por 40 años. «Está hecho», dijo él. Lucía asintió con la cabeza. «¿Sabías que iba a hacer esto?», preguntó él. «Cuando te quedaste ahí toda la noche contándome lo que sabías, ¿sabías que iba a firmar?». Ella se quedó en silencio por un momento. «No», dijo. «No sabía». «Entonces, ¿por qué te arriesgaste?». «Porque no arriesgarse era peor», dijo ella con la misma simplicidad directa que había marcado todo lo que había dicho esa noche.
Si me quedaba callada y el patrón moría o lo perdía todo, los 32 se iban con él. Si yo hablaba y el patrón no hacía nada, la situación de ellos seguía igual. El riesgo era solo mío, y ya aprendí que cuando el riesgo es solo mío, vale la pena correrlo. El hacendado se quedó con eso por un tiempo. ¿Te vas a quedar en la hacienda?, preguntó él. Me quedo, dijo ella, pero no como criada. Si el patrón necesita a alguien que conoce esta hacienda mejor que cualquier contador, me quedo. Con salario, con los domingos libres y con el derecho de irme cuando yo quiera. El hacendado la miró. Está bien, dijo. Fue la conversación más corta que tuvieron y la única que ocurrió con los dos en pie de igualdad. No por la ley que aún tardaría años en cambiar, sino por el peso de lo que había pasado entre ellos en esa noche larga, que era un peso que ningún documento creaba y ningún documento podía deshacer. Al tercer día, con los documentos listos y firmados, el hacendado mandó llamar a Lucía. Ella entró al despacho y se quedó cerca de la puerta, las manos cruzadas, la postura de siempre. Él estaba sentado detrás del escritorio, de vuelta en el lugar que había sido suyo por 40 años, pero con algo diferente en la forma de ocuparlo. «Está hecho», dijo él. Lucía asintió. «¿Sabías que iba a firmar?», preguntó él. «No», dijo ella. «Entonces, ¿por qué te arriesgaste?». «Porque no arriesgarse era peor. Si me quedaba callada y el patrón lo perdía todo, los 32 se iban con él. El riesgo era solo mío, y cuando el riesgo es solo mío, ya aprendí que vale la pena correrlo». El hacendado se quedó con eso. «¿Te vas a quedar en la hacienda?». «Me quedo, con salario, con los domingos libres y con el derecho de irme cuando yo quiera». «Está bien», dijo él. Fue la conversación más corta que tuvieron y la única que ocurrió con los dos, en condiciones que se acercaban a la igualdad. No por la ley que tardaría más de 2 años en cambiar, sino por el peso de esa noche larga entre ellos, que ningún documento creaba y ninguno podía deshacer. ¿Y tú que has acompañado esta historia hasta aquí, qué piensas? ¿Crees que un hombre puede cambiar de verdad cuando el cambio no es una elección, sino una consecuencia? Cuando no decide ser mejor, sino que descubre que ya no tiene cómo ser lo que era. Deja tu opinión en los comentarios, porque preguntas como esa siguen siendo relevantes hoy. Sobre el poder, sobre lo que se construye encima de quienes no tienen voz, y sobre lo que sucede cuando esa voz finalmente encuentra una noche entera para hablar. Si esta historia te hizo pensar, te emocionó o te dejó incómodo, comparte este video. Historias como la de Lucía no suelen aparecer en los libros que leemos en la escuela. Se quedan en los rincones invisibles, esperando que alguien se detenga a escucharlas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Todavía hay muchas historias así esperando ser contadas. Si te gusta lo que hacemos aquí, no dejes que este canal muera. Comparte, suscríbete y comenta con la palabra testigo, una sola, para que yo sepa que llegaste hasta el final. Dale un buen empujón al video si crees que merece llegar a más gente y deja tu opinión en los comentarios. Es el café del narrador. Es lo que hace que valga la pena la próxima noche larga frente al guión. Gracias de verdad. Hasta la próxima historia. ¿Qué nos dice esta historia? Hay una pregunta que esta historia deja en el aire mucho después de terminar. No es sobre el hacendado, no es sobre el veneno, ni sobre el testamento, ni sobre los acuerdos secretos que Ermelinda y Héctor firmaron a espaldas uno del otro. Esa pregunta es más simple que todo eso, y precisamente por ser simple, es más difícil de responder. ¿Cuántas Lucías existieron? ¿Cuántas mujeres pasaron 18 años dentro de una casa conociendo cada respiración, cada hábito, cada secreto de una familia que nunca se molestó en aprender sus nombres de verdad? ¿Cuántas guardaron lo que sabían porque no había nadie dispuesto a escuchar? Y porque hablar sin ser escuchada no es hablar, es solo hacer ruido.
La historia de México tiene una memoria selectiva. Recuerda a los hacendados, las grandes haciendas, los títulos de abolengo distribuidos por un virreinato que necesitaba parecer civilizado mientras sostenía sus riquezas sobre el trabajo no pagado de un pueblo entero. Guarda los nombres de las casonas, las fechas de las batallas, los retratos al óleo de los hombres que firmaban los papeles. Se olvida de Lucía, no porque Lucía no existió. Existió multiplicada por miles, esparcida por cada hacienda, cada casa grande, cada cocina y cada pasillo de piedra del país. Se olvida porque olvidar era conveniente. Porque una historia que incluye a Lucía de verdad, con nombre, comprometido, con 18 años de observación acumulada, es una historia más complicada de contar. Es una historia que exige que alguien responda por algo. Don Ignacio no era un monstruo, ese es quizás el detalle más incómodo de todo. No era un hombre de crueldad explícita, de violencia gratuita, del tipo que aparece en las historias como un villano declarado que todos reconocen y con el que nadie necesita identificarse. Era un hombre común dentro de un sistema extraordinariamente injusto, un hombre que hacía lo que todos a su alrededor hacían, que firmaba lo que le señalaban, que no preguntaba el nombre de quien cargaba lo que él construía, porque preguntar nunca había sido necesario. Y es exactamente eso lo que hace que la historia sea relevante hoy, porque los hacendados de 1887 no desaparecieron. Cambiaron de nombre, de dirección, de vocabulario. La lógica de no preguntar el nombre de quien carga lo que construyes, de no ver las historias que existen debajo de lo que llamas tuyo. Esa lógica sobrevivió mucho más allá de la independencia y la reforma. Sobrevive en cada estructura que trata a las personas como recursos, en cada sistema que mide el valor humano por la productividad, en cada vez que alguien demasiado invisible para ser recordado termina siendo demasiado indispensable para ser reemplazado. Lucía no pidió reconocimiento. Ese es el detalle que más importa y que es más fácil de perder en medio de la historia. No quería que el hacendado pidiera disculpas, no quería un discurso, no quería una escena de redención con abrazos y lágrimas. Quería algo concreto. 32 nombres que no desaparecieran cuando la hacienda cambiara de manos. No estaba salvando al hacendado, estaba usando el único recurso que tenía, la verdad, y una noche en la que él no podía hacer otra cosa más que escuchar, para proteger a quienes no tenían a nadie que pudiera hacerlo. Eso no es resignación, es estrategia. Es la inteligencia de quien aprendió que el sistema no va a cambiar por bondad, pero a veces puede ser movido cuando encuentras la palanca correcta en el momento correcto. La noche que el hacendado pasó, fingiendo estar inconsciente, fue la noche más lúcida de su vida. No porque escuchó cosas que lo sorprendieron, la traición de su familia, los documentos manipulados, el hijo que nunca reconoció, sino porque por primera vez en décadas fue obligado a quedarse quieto, a no interrumpir, a no decidir antes de terminar de escuchar, a no transformar la información en acción antes de dejarla ser lo que era. A veces, la única forma de entender realmente dónde estás es no poder moverte del lugar. Y a veces, la única persona que te dirá la verdad es exactamente aquella a la que pasaste toda la vida sin ver, porque quien no tiene nada que perder con la verdad es el único que puede cargarla sin distorsionarla. Lucía conocía su respiración desde hacía 18 años. La pregunta que queda, la que vale la pena llevarse de esta historia, es esta. ¿De quién no sabes ni el nombre, pero que conoce tu respiración? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y quizás por eso mismo vale la pena hacerse. Porque el primer paso para no ser el hacendado no es convertirse en héroe, es simplemente detenerse por un momento, sin veneno, sin ser forzado, y escuchar lo que se dice a tu alrededor por personas que aprendieron a hablar bajo. Porque nadie nunca les enseñó que podían hablar alto,
Lucía habló bajo toda la noche, no por miedo, por el hábito de quien sobrevivió aprendiendo el tamaño exacto del espacio que le era permitido ocupar. Lo mínimo que podemos hacer, lo absoluto mínimo, es aprender a escuchar lo que se dijo en voz baja antes de que se necesite una noche de veneno para ser escuchado.